Oremos Digital. Permite que la palabra de Dios sea el alimento de tu vida. Lunes de la segunda semana de Pascua. Memoria obligatoria de Santa Catalina de Siena, Virgen y Doctora de la Iglesia. Segunda semana del Salterio. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Lectura de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículos del 23 al 31. Una vez puestos en libertad, Pedro y Juan se dirigieron a los hermanos y les contaron todo lo que los sumos sacerdotes y los ancianos del Sanedrín les habían dicho. Ellos, al oírlo, a una voz oraron a Dios diciendo: Señor, tú hiciste el cielo, la tierra, el mar y todo cuanto hay en ellos. Y tú pusiste con tu Espíritu Santo esas palabras en boca de nuestro padre David, tu siervo. ¿Por qué se amotinan las naciones y los pueblos planean un fracaso? Se alían los reyes de la tierra, los príncipes conspiran contra el Señor y contra su Mesías. De hecho, en esta ciudad Herodes y Poncio Pilato se aliaron con las naciones y con la gente del pueblo de Israel contra tu santo siervo Jesús, a quien ungiste como Mesías, llevando a cabo lo que tú de antemano habías dispuesto que sucediera. Ahora, Señor, mira cómo nos amenazan y concede a tus servidores que puedan proclamar con toda libertad tu palabra y extiende tu mano para hacer curaciones, milagros y prodigios por la invocación del nombre de tu santo siervo Jesús. Y luego que terminaron de orar, tembló el lugar donde estaban reunidos y todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a proclamar la palabra de Dios con libertad de espíritu. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 2. Dichosos los que se refugian en ti, Señor, aleluya. ¿Por qué se amotinan las naciones y los pueblos planean un fracaso? Se alían los reyes de la tierra, los príncipes conspiran contra el Señor y contra su Mesías. Rompamos sus coyundas, sacudamos su yugo. El que habita en el cielo sonríe, el Señor se burla de ellos. Luego les habla con ira, los espanta con su cólera. Yo mismo he establecido a mi rey en Sión, mi monte santo. Voy a proclamar el decreto del Señor. Él me ha dicho: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Pídemelo, te daré en herencia las naciones, en posesión los confines de la tierra. Los gobernarás con cetro de hierro, los quebrarás como jarro de loza. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículos del 1 al 8. Había un dirigente judío del grupo de los fariseos llamado Nicodemo, que fue a ver a Jesús de noche y le dijo: Maestro, sabemos que Dios te ha dado autoridad para enseñar, porque nadie puede realizar las maravillas que tú haces si Dios no está con él. Jesús le respondió: Te aseguro que el que no vuelva a nacer no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le replicó: ¿Cómo puede uno volver a nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede volver al seno de su madre para nacer otra vez? Y Jesús respondió: Te aseguro que el que no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. De la carne nace lo carnal, en cambio del Espíritu nace lo espiritual. No te extrañes de que te haya dicho que deben volver a nacer. El viento sopla donde quiere, oyes el ruido que hace, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así pasa con el que nace del Espíritu. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Un feliz lunes para todos ustedes. Hoy la Iglesia celebra la memoria de Santa Catalina. La vida de esta santa estuvo repartida entre la contemplación de Jesús crucificado y el servicio de la Iglesia. Religiosa de las Hermanas de la Penitencia de Santo Domingo, trabajó incansablemente por la paz para hacer regresar al Papa de Aviñón a Roma. Escribió espléndidos documentos llenos de doctrina espiritual. Ella nace en el año 1347 y muere en el año de 1380. Bueno, con respecto a la palabra de Dios de hoy, quiero decirles dos cositas muy sencillas. La primera es sacada de la lectura de los Hechos de los Apóstoles, el ejemplo de la oración. Cuando la oración se hace con amor, cuando la oración se hace con disposición, con entrega, sabiendo que es al mismo Dios al que se está hablando, el Señor nos da su Santo Espíritu. Ese Espíritu Santo
que, como hicieron los apóstoles, los llevó a proclamar la palabra de Dios con libertad de espíritu, para anunciar a Dios con valentía. Cuando yo mi oración la hago con estas características, con estas cualidades, mi oración tendrá fruto. A veces nuestras oraciones no tienen fruto porque son oraciones interesadas, oraciones que solamente esperan recibir de Dios y nosotros en cambio no le damos nada a Él. Las oraciones tampoco tienen fruto porque a veces las hacemos con desánimo, con desaliento, porque toca. Y las oraciones, cuando se hacen porque tocan, realmente no tocan el corazón, ni tampoco tocan las fibras, ni tampoco tocan la fe. Por eso la oración tiene que ser de entrega total, completa, con disposición, con deseo de Dios. Y con respecto al Evangelio, vemos a Nicodemo y esta conversación que tuvo con nuestro Señor Jesucristo. Te aseguro que el que no vuelva a nacer no puede ver el reino de Dios. Y ese volver a nacer es nacer del Espíritu Santo. Bien lo dice San Pablo en sus cartas y lo hemos repetido nosotros los predicadores muchas veces. Nosotros tenemos dos condiciones. La primera condición es la humana, esa que nos lleva a sentir hambre, sueño, a buscar las necesidades propias del cuerpo, propias de la vida material, de la vida física. Pero también tenemos un origen, y ese origen es divino. Y ese origen divino debemos buscarlo todos los días. Por eso el bautismo nos lleva a nacer del Espíritu Santo, nos lleva a tener al Espíritu de Dios en nuestras vidas. Y cuando nosotros ya tenemos ese Espíritu Santo en nuestras vidas, debemos ser personas que caminemos como verdaderos hijos de Dios. Es que lo tenemos, y cuando nosotros obramos no según el Espíritu Santo de Dios, estamos negando a ese Dios que quiere estar con nosotros todos los días. Ya nacimos del Espíritu Santo el día de bautismo. ¿Qué hay que hacer? Vivir como los verdaderos hijos de Dios. Cada vez que nosotros pecamos, cada vez que nosotros deseamos más bien arrinconar a Dios y comenzar a caminar según nuestra propia voluntad, estamos alejando a Dios de nuestra vida y no estamos viviendo según el Espíritu. Dios los bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.